6 utilidades imaginarias que te pueden hacer quebrar tu negocio. Lo importante que tienes que ver es qué está pasando con tu negocio. Tienes que entender perfectamente bien cómo funciona y sobre cómo funciona, cómo opera y cómo tienes que estarlo controlando. Entonces son 6 áreas muy importantes donde tú puedes pensar que tienes una utilidad y lejos de eso vas a tener serios problemas en tu negocio. El primero es inventario. Y de este inventario hay que tomar en cuenta que normalmente la gente piensa que se va a vender el 100%. Para que te des una idea, más o menos vas a poder estar vendiendo un 75 a un 80% de tu inventario. Todo lo demás va a ser merma, y va a ser merma pues si tienes diferente color o diferente textura o diferentes modelos, entonces siempre vas a tener un problema ahí de inventario. Tienes que tener mucho cuidado cómo evalúas el inventario. Normalmente la gente lo que hace es lo evalúa a valor de venta, lo que lo estaría vendiendo. Tienes que calcularlo valor costo, pero además de todo tienes que calcular el costo financiero de almacenaje. Entonces ten mucho cuidado con el tema de inventario porque tú puedes pensar que tienes una utilidad y realmente te está generando un problema serio en cuanto al manejo de la lana de tu negocio. El segundo es el flujo. Y al flujo me refiero es cómo va a estar entrando constantemente el dinero. Creo que se ve por ahí. El flujo. Si los negocios no tienen flujo, lo que va a hacer es que vas a acabar perdiendo mucho dinero. ¿Por qué? Porque si no tiene flujo tu negocio, no vas a poder estar pagando todo lo que son los gastos fijos, más tus variables. Y evidentemente, pues obviamente no vas a poder tener márgenes y demás. Entonces, lo que puede matar a una empresa no necesariamente es tema de margen. Ojo, hay que ver cuál es la ganancia de capitales, cuál es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, si tú no tienes flujo en tu negocio, lo que vas a hacer, no vas a poder pagar constantemente todos tus gastos fijos, renta, luces, nóminas y demás, y va a hacer que pierdas el dinero y que realmente termines quebrado. El siguiente es los clientes. Y clientes me refiero a, tienes que saber cuáles son tus mejores clientes. ¿Quiénes son tus clientes AA, los A, los B, los C y los D? ¿A cuáles tienes que poner? Tienes que sacar tu ley de Pareto. ¿Cuál es el 80-20? El 80-20 de los clientes que tienes, que este 20% es el que te va a generar el 80% obviamente del resultado dentro de tu compañía. Pon mucho cuidado con todo esto. No necesariamente vas a poder tener clientes C y clientes D. Estos te van a generar mucho más problemas. Es el típico que te va a estar pidiendo el descuento, se va a tardar en pagar, va a querer un descuento adicional, siempre se va a estar quejando que porque el producto no está bueno. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Yo te garantizo que siempre estos clientes AA o AAA, A y B, son los que te van a estar generando normalmente el 80% del resultado de tu compañía. El otro 20% es el 80% de esos clientes que yo les llamo clientes pedorros, que lo único que te hacen es dolores de cabeza. El siguiente es el margen, y el margen es algo súper importante, margen de utilidad. Y aparte, siempre comento yo sobre esto. Tienes que sacar tu margen bruto sobre venta. ¿Cómo sacas tu margen bruto sobre venta? Es una fórmula muy sencilla, que es el precio de venta público menos tu costo entre el precio de venta público. Siempre tienes que ver que tu margen de utilidad, que sea margen sobre venta, y mínimo tiene que ser un 30%. Menos del 30%, lo que te va a generar entre el problema que tengas de inventario, problemas que puedas tener de flujos, todo lo que son los clientes, si no tienes por lo menos un 30% de margen sobre venta, vas a perder dinero. Mínimo que puedes tener es margen del 30% sobre venta o el equivalente a un 45% sobre costo. Ten mucho cuidado porque ahí puedes perder mucho dinero en cuestión de los temas de margen, ¿ok? El siguiente es capital. Capital, y obviamente pues tienes que ver cómo arrancas, si tienes el suficiente capital o demás. Entonces aquí vas a ver si levantas capital, si metes a diferentes
diferentes socios, si tienes el suficiente colchón para que puedas manejar el negocio, y sobre todo cuando vas arrancando entre que tú estás viendo la parte de los clientes, quiénes son tus clientes, empiezas a vender y demás, vas a necesitar un capital de trabajo para mantener esos meses que es lo que vas arrancando. Entonces, muy importante, tienes que ver qué onda con el capital, cuál es tu capital que necesitas mínimo. Tu mínimo tienes que calcular unos 6 meses de estar solventando todos esos gastos, porque en menos de 6 meses no vas a tener un resultado. Eso es una realidad. La gente te dice que no, que al mes vas a generar un resultado. Eso no existe, ni aquí ni en ningún otro lado. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado. Y finalmente ya tenemos, bueno, el inventario, tenemos el flujo, tenemos el cliente, tenemos el margen, tenemos el capital, y finalmente es el equipo de trabajo. ¿Ok? Entonces el equipo de trabajo es algo súper importante, donde tienes que ver quiénes son los que realmente van a estar dentro de tu organización. Acuérdate algo bien importante, es tu negocio. Entonces, si tú no pones atención, tienes que correr a la gente que no está funcionando. Tienes que ser muy consciente cuáles son las aptitudes de los clientes, del equipo de trabajo, y cuál es la actitud sobre esto. Y sobre eso tienes que tener un tema de liderazgo. ¿Cómo vas a tener un tema de liderazgo? Tú, como líder de la compañía, obviamente tú sabes cómo opera, porque tú lo estás montando. Es cómo haces para que la gente que es mucho mejor que tú, tienes que conseguir esos expertos y con una gran actitud. ¿Cómo haces que tú le estás quitando piedras del camino para que ellos puedan avanzar mucho más rápido? Eso es súper importante. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las 6 utilidades imaginarias que te pueden hacer quebrar tu negocio? Número 1 es el inventario. Vas a tener siempre un 25 a un 20% que vas a tener en inventario, que tienes que sacarlo de forma rápida, a costo, a como sea. Puede ser destrucciones fiscales, puede ser muchísimas cosas, pero no puedes mantener ese inventario, porque lo único que te va a generar son costos adicionales. Punto número 2, flujo. Si no tienes flujo, lo que te va a pasar es que no vas a poder pagar tus obligaciones mes a mes, y entonces vas a tener serios problemas, porque no vas a poder pagar la renta, vas a tener un problema con el casero, no vas a poder pagar los sueldos, entonces la gente se te va a ir, etcétera. Entonces tienes que tener mucho cuidado con el tema del flujo. El flujo viene directamente con el cliente. ¿Cuántos clientes estás teniendo que son AAA, AA y A, que te generan el 80% del resultado, que es tu 20%? Recuerda, ley de Pareto, que tiene que hacer. Después viene la parte del margen. Margen tiene que ser margen sobre venta, no sobre costo, y mínimo tienes que tener un 30% de margen sobre venta. De otra forma, vas a perder dinero. Después el capital, cuánto necesitas para arrancar este negocio, y finalmente cuál es tu equipo de trabajo, cómo los vas a contratar, quiénes son el equipo que tú necesitas realmente, que te puede funcionar de forma espectacular, y como eso, cómo ayudas tú como líder a quitar piedras en el camino para que puedas salir adelante. Recuerda, 6 utilidades imaginarias que te pueden hacer perder tu dinero.